Los tres dioses más importantes y que presidían al resto de divinidades constituían la llamada Tríada Capitolina, formada por Júpiter, padre y rey de todos los dioses, Juno, diosa de la fertilidad, hermana y esposa de Júpiter, y Minerva, diosa protectora de las artes, la sabiduría y la guerra. La mayoría de las divinidades romanas eran adaptaciones de las griegas, lo único que le cambiaron el nombre. Por eso encontramos a Júpiter, que era Zeus, como padre de los dioses, a Minerva, Atenea, como diosa de la sabiduría, a la diosa Hera actual Juno, como diosa de la familia, Marte, como dios de la guerra, Hestia o Vesta, diosa del hogar, Neptuno y Poseidón como dios de los mares, Plutón, dios del Averno, que sería el infierno, Ceres, diosa de los cultivos, de ahí la palabra cereal, y Diana, de la caza. Apolo mantenía su nombre, y siendo el dios de la belleza. Mercurio sería el dios mensajero. Venus, nuestra Afrodita griega, amor y belleza. Y Vulcano, la forja. Estos dioses romanos, además, tenían dentro de su religión pública una serie de responsables de cultos. Para eso los augures eran los que analizaban el futuro con el vuelo de las aves o las entrañas de los animales. Para ello utilizaban también libros de profecía, como los llamados libros sibilinos, que servían pues para poder de esa manera adivinar el futuro y saber si alguna acción debía o no realizarse. Cayo, de la familia Julia, llamado César. Puedes hablar. Humildemente pido que se realicen augurios para que Roma sepa si los dioses favorecen mis acciones. Has entrado armado en la ciudad. Te advierto que eso no suele ser un buen augurio. Los dioses saben que vengo en son de paz. El pueblo también debe saberlo. Que así sea. Los augurios tendrán lugar en la primera mañana clara. Que los pájaros vuelen a donde quieran. Las vestales eran niñas nobles de 6 a 10 años que mantenían el fuego encendido del templo de Vesta. Precisamente estas niñas eran cogidas de pequeñas y adoptadas por los sacerdotes y sacerdotisas del templo. Eran principalmente 6 sacerdotisas, y en el momento en el que alguna de ellas faltara o muriese, tenía que ser automáticamente restituida. Además, las vestales tenían una labor muy importante, puesto que tenían que mantener el hogar, el fuego. Ese fuego que simbolizaría dos cosas. Una, que el Imperio Romano tendría fuerza y vitalidad para poder realizar sus campañas militares y su extensión militar. Por otro lado, significaba el estado virginal de estas doncellas, de estas sacerdotisas, que de alguna manera tenían que provocar ese culto hacia todos los dioses. Y por último, los sacerdotes. Estos se encargaban de celebrar los cultos públicos y supervisar el seguimiento de fiestas. El más importante de ellos era el pontífice máximo, y por eso actualmente al Papa de Roma, líder y miembro de la cristiandad, icono de la Iglesia Católica, se le conoce como el pontífice. Además, las familias realizaban una religión de carácter doméstico, puesto que en el umbral de las casas estaban protegidas por la imagen de la diosa Juno, diosa de la familia. En las casas se adoraba a los dioses en el Lararium, y estas ceremonias eran presididas todas por el pater familias. Estos lares servían de alguna manera como pequeños santuarios para rezar, para poner en manos de los dioses el quehacer de su familia. A los penates, a los lares, a los manes, van a ser principales divinidades domésticas y que van a buscar la protección.
Estas divinidades domésticas son los lares, protectores de las familias y de las casas, los manes, protector de los antepasados y de los muertos, y los penates, guardianes de la despensa y de los alimentos. En mitología destacan dos principales mitos. En primer lugar, tenemos el mito de Saturno. Saturno era Cronos para los griegos. Saturno era hijo de Gea y de Urano, y luchó contra su padre para destronarlo del Olimpo. Por eso mismo, para evitar que sus hijos hicieran lo mismo con él, decidió comérselos y engullirlos. Rea decidió salvar a su último hijo, a Júpiter. Por eso lo decide llevar y aislarlo en la isla de Creta. Para que toda esta farsa tuviera sentido, a Saturno Rea le entregó una piedra envuelta en pañales que, como siempre, se tragó. Júpiter, una vez que ya era adulto y había crecido, obligó a su padre a vomitar a todos sus hermanos y destronándolo, para así Júpiter convertirse de esa manera en el padre de todos los dioses. Sin embargo, otro de los mitos es el mito de Proserpina, donde Plutón, el dios de los infiernos romanos, se enamora de esta muchacha, hija de Ceres. Ceres la buscó por todos los rincones del planeta, pero no pudo encontrarla, no pudo conseguir su misión. Proserpina, además, hizo que esta tristeza se trasladara a su madre, a Ceres, que dejó de cuidar la tierra. Ceres, sin poder localizar a su hija, pidió ayuda a Júpiter, y Júpiter decidió decretar 6 meses con Plutón y 6 meses de estancia con su madre, con Ceres. Lo que hacía que Ceres estuviera muy contenta cuando vivía con ella. De así renacían las flores y los frutos de la tierra, comenzando la primavera. Sin embargo, cuando Proserpina vive con Plutón, Ceres está más triste, lo que hace que los árboles pierdan las hojas y las flores se marchiten. De ahí la estación del otoño. De todos es conocido las hazañas y palabras de Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y que de alguna manera iniciaría al cristianismo como religión. Son importantes sus evangelios y la cantidad de seguidores que tuvo, entre ellos sus apóstoles, y entre ellos de todos, Pablo de Tarso, que expandió el cristianismo y sus enseñanzas entre los no judíos, los llamados gentiles. Lo único que estos apóstoles no lo tenían fácil. Pablo tuvo que ser perseguido por los romanos, hasta que sus hazañas, hasta que sus palabras cesaron tras su muerte. Es por eso que diversos emperadores durante la historia de Roma decretaron ciertas persecuciones, precisamente por el miedo a algunas ideas, como el hecho de que se negaran a aceptar el culto del emperador, rechazaran la esclavitud o mostrasen cierta oposición a la violencia. Por eso los cristianos tenían que reunirse y realizar sus cultos de forma secreta en las catacumbas, aunque para ello muchos tuvieron que morir mártires por su fe. Se utilizan símbolos de solamente reconocimiento entre los cristianos, como el crismón, el símbolo de la P de San Pedro y las llaves del templo de la Iglesia de Cristo. Constantino, como emperador ya en el Bajo Imperio, en el 313 realiza lo que va a llamarse el Edicto de Milán, por el cual se puso fin a diversas persecuciones contra los cristianos. Teodosio, por su parte, en el 380 proclama al cristianismo como religión oficial del imperio. Este hecho será muy importante, puesto que los pueblos germánicos que vendrán posteriormente, muchos de ellos adoptarán al cristianismo como religión oficial, siguiendo el modelo de Roma, y iniciándose así una nueva época y esplendor para el cristianismo.